Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Qué gusto de volver a estar contigo. Gracias por la invitación y por la oportunidad. Es un gusto desde Al el 10 de contrario. agosto, si no me equivoco, que fue la última vez. Sí, ya teníamos un rato, y agradecerle, por supuesto, siempre la confianza de acompañarme. Ministro, déjeme empezar preguntándole, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para usted en la elección? ¿Qué pasó que todos los cálculos y la unión y, bueno, todo se fue al traste para ir en contra del MAS? El MAS, bueno, pues ahora Luis Arce, que era el objetivo de todos ustedes como oposición, que no volviera el MAS. Bueno, Luis Arce salió con la victoria, al menos así lo indica ya el conteo, claramente el conteo del Tribunal Supremo Electoral, y así se adelantaron muchos a reconocerlo. ¿Qué pasó, ministro Murillo? ¿Qué dice usted? Bueno, yo creo que, Fernando, esta elección que hemos tenido el 18 de octubre nos va a dar una lección a todos los políticos bolivianos, una lección de que tenemos que aprender a escuchar al pueblo, que tenemos que aprender a trabajar en unidad, tenemos que aprender a pensar primero en el pueblo y no pensar en intereses personales o partidarios. Y lo digo tenemos porque no me quiero abstraer de aquello. No hemos tenido candidatura nosotros, no hemos participado en las elecciones, pero seguramente tenemos también una cuota parte en esta culpa de esta derrota desastrosa que ha tenido los que nos hemos opuesto al movimiento al socialismo durante 15 años. Después de la oportunidad que hubo en estas elecciones, lamentablemente creo que ninguno de los candidatos pudo llegar al pueblo, pudo llegar al corazón de la gente. Hubo mucho miedo, hubo mucha incertidumbre y la gente se cansó de la confrontación, y es por eso que se volcaron todos los indecisos, y obviamente hubo una candidatura que le hizo mucho daño al triunfo, ¿no es cierto?, al triunfo que se pudo haber tenido por lo menos para ir a una segunda vuelta. Faltó humildad en los candidatos, faltó calle, faltó partido, faltó compromiso. ¿A qué candidatura se refiere? ¿A qué candidatura se refiere puntualmente, ministro? Bueno, está claro que había que apostar al que mejor posesionado estaba, y hay que decirlo con nombre y apellido, Fernando, porque sé que si no lo digo me lo vas a sacar con tirafondos. Era Carlos Mesa el que estaba en la posición más expectante. Entonces no era cuestión de que me gusta Carlos Mesa y voto por él. Era, no me gusta el MAS y no quiero que vuelva, y por eso voy a votar por Carlos Mesa. Pero lamentablemente la candidatura del señor Camacho impidió aquello y hizo que imposible que pudiéramos ir a una segunda vuelta, que era lo expectante, ¿no es cierto? Y el pueblo habló en las urnas, y cuando el pueblo habla en las urnas ya no hay más que hacer. Lo único que hemos tratado nosotros como gobierno y como gente que no ha participado, hemos tratado de mantener el mayor orden, la mayor seguridad el día de las elecciones. Un agradecimiento especial a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas por ese compromiso que han tenido y ese arduo trabajo. Había muchas amenazas en el día de la elección, porque ni los masistas se la soñaban lo que ha pasado, ni los masistas, y deberían ser francos y sinceros. Por eso es que habían movimientos de desestabilización. Yo tenía mucho miedo a eso, Fernando. Oiga, ministro, pero déjeme, vamos con las matemáticas tantito. Estoy viendo, ¿no?, en este momento en tiempo real, 91.13% de actas computadas. Yo veo Comunidad Ciudadana con 29.10%. Veo a Creemos con 14.40%. Y veo al MAS con 54.41%. Si suma lo de Creemos y suma lo de Comunidad Ciudadana, no le alcanza. No les alcanza. Así que no estaría tan seguro. A lo mejor hubiera ido a una segunda vuelta, sí, correcto. Pero yo no estaría tan seguro de que necesariamente se hubiera podido lograr el triunfo. Yo le quiero preguntar, porque es una duda que tengo, no sé si la comparta conmigo. Tal vez la figura de Arce
no era tan rechazada como la figura de Evo Morales. Tal vez Arce es percibido de otra forma, porque no es Evo. Sí, es el MAS, sí. Hay una vinculación con Evo, sí, pero no es Evo Morales. Y el resultado que se vio en esa elección pasada, declarada fraude, supuestamente había puesto a Carlos Mesa con toda la fuerza, pero ya contra Arce como que cambió la matemática, lo ve usted, ahí no les alcanzaría ni sumando a Creemos ni a Comunidad Ciudadana. ¿Cree usted que lo de Arce puede ser eso? Haberse separado de la figura de Evo como candidato en una competencia contra Mesa y Camacho. Sí, Fernando, pero perdóname que te contradiga. La política no es 2 más 2 es 4, no es así la política. Hay un porcentaje importante, Fernando, a mi humilde criterio, creo yo que eran los indecisos que se han caído al MAS. Se han caído al MAS justamente por lo que tú dices, el tema de la economía, que no era Evo, que ven otra imagen con el señor Arce y veían peleas de Camacho con Carlos Mesa y confrontación. Entonces, si tú sumas ese 10-12% más o menos de indecisos, más el 14% que lo sacó casi en su totalidad, es la suma de la votación de Santa Cruz, son 24%. Ahí sí alcanzaba. Yo digo que no sea para ganar en primera vuelta, pero íbamos claramente a una segunda vuelta y ahí se podía ganar. Entonces, la política para mí no es 2 más 2 es 4. Entonces, claramente, si no hubiera habido eso, la población, y si hubiera habido desprendimiento, querido, esto hubiera cambiado. La gente ha buscado desprendimiento, Fernando, y no ha encontrado desprendimiento. Por eso... Yo estoy de acuerdo con usted, ministro. Sí, estoy de acuerdo con usted en que la política no es 2 más 2 es 4. La política no lo es. La elección, desgraciadamente, sí lo es, porque son matemáticas, son porcentajes y son números. Le digo yo, sí creo que si hubieran podido ir a una segunda vuelta, si hubiera existido una candidatura única. Estoy de acuerdo con usted. De ahí a que sí, el MAS ahora tuvo el rango que tuvo, me parece que podría ser, pues porque no es Evo Morales como tal. Déjeme marcar pausa, ministro Murillo, y hay una duda que no es ni siquiera una duda, lo dije, lo voy a decir otra vez frontalmente, por todos aquellos, incluido el secretario general Luis Almagro, que va a estar conmigo el viernes, por cierto, en el programa. Y también lo digo por Yanine Áñez. A ver, aquí deciden eliminar los resultados preliminares. Hay 2 encuestadoras que van a estar dando sus reportes en boca de una. Oiga, ministro, no se había llegado ni al 5%, porque yo lo estaba verificando, ni al 5% de las actas escrutadas o contabilizadas del Tribunal Supremo Electoral, no se había llegado ni al 5%, y ya salieron estas 2 encuestadoras, si es Mori fue la primera, dándole la ventaja y el triunfo a Luis Arce. Pero de una, yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo permiten eso cuando el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho ni una conferencia de prensa, no ha llegado ni al 5% del conteo? Pero ahí me sorprendo, pero me sorprendo más cuando antes de que haya una tendencia irreversible, una primera conferencia de prensa del Tribunal Supremo Electoral, viene Yanine Áñez, la presidenta, a conceder la victoria a Arce. Y después también viene Mesa. Y yo les decía, ese día, el lunes, les decía, entonces, ¿para qué sirve el Tribunal Supremo Electoral? Se le pasaron por encima la propia presidenta, el propio secretario Almagro, el propio Mesa, basado en 2 encuestadoras. Me parece que si los bolivianos lograron darle brillo al proceso electoral de forma pacífica, esto vino a embarrarla, porque es completamente atroz que se reaccione desde la presidencia del país sin que haya una manifestación clara y concreta en el conteo de votos por parte del Supremo Electoral, que se venga a decir que sí, ya ganó. Y yo quiero que me explique porque no entiendo y los bolivianos tampoco entienden, se lo digo de una vez porque me han escrito montones. Pero le doy la pausa para pensar respuesta y regreso inmediatamente con usted. Es Arturo Murillo, es ministro de Gobierno de Bolivia, todavía lo es, y voy a hablar precisamente con él acerca de esto. Y más adelante, el ex candidato vicepresidencial de Creemos en Bolivia, Marco Pumari,
hace convocatoria. ¿Para qué? Para que lo insulten frente a la Catedral de Potosí. Y fueron, ¿eh? ¿En serio? De eso voy a hablar más adelante. Continuamos con Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia, que me acompaña esta noche en esta entrevista y que le vuelvo a agradecer el que esté aquí conmigo. De verdad que sí, más en estas circunstancias. Ministro Murillo, le decía yo, ¿qué es eso, ministro? ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que sin que haya ni siquiera un porcentaje importante por parte del Tribunal Supremo Electoral, que no haya ni una conferencia de prensa del máximo órgano electoral, que se publiquen 2 encuestas y que la presidenta Áñez salga a reconocer el triunfo que ahora lo es, ¿no? Pero en ese momento no había nada en concreto más que 2 encuestadoras de Arce? Lo hace también Luis Almagro, lo hace también Alberto Fernández, el gobierno de México, y el Tribunal Supremo Electoral que cuente por su lado porque ya ni nos interesa. ¿Qué pasó, ministro? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó ahí, hombre? Mire, Fernando, yo voy a ser totalmente sincero con usted, como me caracteriza. Hemos vivido una elección muy dura, muy tensa, muy difícil, que se han venido con, usted ha visto los problemas que hemos tenido en noviembre, vio el golpe de Estado que se venía en camino en agosto, que lo pudimos desactivar, justo tuve una entrevista con usted sobre el tema, que fue un momento muy duro también, lo voy a interrumpir pero logramos desactivar. Lo voy a interrumpir ahí porque se la debo, se la prometí, se la debo, yo soy igual que usted, pero yo cumplo con mi palabra. Oiga, tenía razón. No le estaba cobrando, no le estaba cobrando. No, pero es de caballeros, hay que decirlo, yo prometí y cuando lo tenga se lo voy a decir al ministro Murillo. Tenía razón, lo lograron, sorprendentemente para mí, de la manera más pacífica. Ahí está. Y felicidades por eso, ministro Murillo, qué bueno que pudieron hacerlo de la manera más pacífica, aunque hubo muertos, desgraciadamente, pero no por un enfrentamiento terrible. Así que bueno, ahí está. Asentado, reconocido y cumplida la palabra. Ahora sí, lo sigo escuchando. Gracias, Fernando. Usted es una persona honorable. Dios nos ayudó, Fernando. Dios nos ayudó, la paciencia, Dios nos ayudó y nos guió. Yo le ponía estos antecedentes porque con todos estos antecedentes hemos entrado a esta elección nacional, muy complicada. Cuando noche antes el Tribunal Supremo Electoral agarra y dice, no va a correr el DIREPRE. El DIREPRE era lo mismo que era el TREP, la anterior elección, que hicieron caer a mitad de la elección y generó toda la convulsión que se generó. Entonces, siempre ha habido estos temas de conteos rápidos con los cuales podíamos más o menos tener una visión de lo que iba a pasar. En lugar de eso, aparecieron 2 encuestadoras, Cies Mori y Jubileo, las cuales muy similares fueron sus predicciones, lo que levantaron, levantamientos muy importantes, cerca de 4.000 o más de 4.000 muestras en el país, que es muy importante, y las 2 daban los mismos resultados que nos dejaron atónitos, más de 20% de diferencia. Bien. Ganador en primera vuelta el MAS, lo que no podíamos realmente entender. No, pero eso... No, pero es que, ministro, no importa lo que me diga, le voy a decir por qué. ¿Usted sabe cómo se desacreditó al Tribunal Supremo Electoral por eso? O sea, es decir, ya no importaba lo que dijera el Tribunal Supremo Electoral, ya no importaba. O sea, el Tribunal Supremo Electoral no tenía ni siquiera un porcentaje alto en el conteo. Y ustedes pasaron por encima del órgano electoral. Esto no puede ocurrir en una democracia, no puede ocurrir en una estructura democrática. Qué bueno que hay 2 encuestadoras muy confiables, pero no son parte de la estructura del proceso. No pueden decir quién es el ganador. No se puede tomar oficialmente eso como si ya fuera, porque para eso tiene un Tribunal Supremo Electoral. No importa lo que me diga, ministro, ustedes le han dado un palo en la cabeza al Tribunal Supremo Electoral, porque ya a nadie le importaba el Tribunal Supremo Electoral, ya a nadie le importaba, ni siquiera los gobiernos en Latinoamérica. Eso estuvo mal, ministro Murillo, dígamelo como usted quiera. Nosotros confiamos en las encuestadoras. Bien, qué bueno que confíen. Pero son ustedes la estructura de gobierno que tiene que respetar al órgano electoral. Y no se hizo, ministro. No le demos vueltas.
Las cosas, como te he explicado, Fernando, estaban demasiado tensas, teníamos esta información y 11 de la noche, 11:30 de la noche más o menos, fue que la presidenta puso ese Twitter, ¿no es cierto? Hay diferentes visiones en el tema, yo respeto mucho tu visión, pero estábamos viviendo momentos complicados, la población estaba muy preocupada con el tema y había que, creo yo, mostrar un camino de lo que estaba pasando. Tienes razón, no había un gran levantamiento del Tribunal Electoral todavía, pero bueno, esa fue la decisión que se tomó y asumimos los costos que ello significa. No, imagínese. ¿Sabe? El camino, ¿sabe quién lo muestra, ministro? Lo muestra el Tribunal Supremo Electoral. Es más, hay países donde se prohíbe que se publiquen encuestas con proyecciones que no sean oficiales, por lo que puede ocasionar, Y yo creo que sí, pero el Tribunal Electoral las autorizó. Las autorizó el Tribunal Electoral, ese es el problema. Si no hubieran habido encuestas en boca de urno, entonces no habíamos... Claro, ¿no? pero igual, ministro, es como si con el DIREPRE se hubiera dado ganador a Arce cuando todavía no había ni el 5% del voto escrutado. Es una aberración, hombre, en cuanto a temas electorales. Se lo digo yo que he cubierto no sé cuántas elecciones ya en Latinoamérica. Es una aberración. Pero quería saber cuál era su punto. Deje de marcar pausa. Quiero regresar para decirle, oiga, usted dijo, Evo no va a volver a Bolivia ni aunque gane el MAS. Oiga, ministro, ganó el MAS y parece que sí va a volver. Y ya se dijo, pues sí, puede volver. No va a estar en el gobierno, pero sí puede volver. Va a volver, ministro Murillo. Ahorita me dice qué piensa de eso o si sigue pensando que no va a volver. Usted me lo dice después de la pausa. Regreso con mi invitado esta noche, Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia. Ya veo. Salvavidas de San Francisco protagonizaron un impactante rescate en un mar picado y en plena madrugada que quedó grabado en video. Los nadadores de rescate usaron tablas de surf para llegar hasta una persona que se había quedado atrapada entre las rocas y estaba a merced de las corrientes. Con mucho esfuerzo, los rescatistas consiguieron alcanzar al individuo y lo llevaron hasta el bote de salvamento. Las impactantes imágenes fueron compartidas por el Departamento de Bomberos de la ciudad de San Francisco. Continuamos con Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia, que me acompaña esta noche. Ministro, usted ha dicho que Evo no va a volver a Bolivia ni aunque ganara el MAS. Entre otras cosas dice que porque dice según usted, ¿no?, que Evo le tiene miedo a la censura de la gente. Pero difícil de entender que le tenga miedo a la censura de la gente cuando, de acuerdo al resultado electoral, la mayoría de la gente es de su partido. Pero bueno, va a volver, ministro, va a volver, ya le quedó claro, ¿no? Fernando, a mí no me queda muy claro que vaya a volver. Yo mantengo mi posición de que no va a volver y te doy dos motivos claros por los cuales no va a volver. Primero, mantengo el tema de que le tiene miedo a la gente. Si tú te fijas, la gente ha votado ahora más por Arce que por Evo. Había una molestia muy grande por él, por todo lo que hizo, por el engañarles en las elecciones, todo. Pero lo que se ha enterado la gente después, tema terrible de cuando nos mató a acercar las ciudades, a morir de hambre a la gente, el intento de golpe, qué sé yo. Y lo último, la pedofilia comprobada, es el tema terrible y es muy altamente censurable en nuestro país y la sociedad lo hace y él tiene miedo a eso. Comprobada no todavía, ¿no? Está en investigación, no hay una sentencia ni nada. Se está pidiendo que declare, pero comprobada no está todavía. Que no tenga sentencia. Está comprobada porque hay la niña que ha tenido a los 15 años una hija, está el bebé ahí, o sea, eso... hay una guagua, bueno, la madre legales, ha tenido a su guagua 15 años. Entonces no hay dónde perderse. Y el otro tema es En términos legales tendría que haber una sentencia, ministro Murillo. Yo no puedo dejarle decir que está comprobado aquí. Está bien, está bien. No. Okay.
hay elementos de prueba. Está Hay bien. elementos de prueba. ¿Está de acuerdo conmigo? Elementos de Sin prueba, pero sentencia, todavía no se ha entonces. judicializado. Sin sentencia. Exacto, exacto. De acuerdo, Fernando, sin sentencia. ¿Ya? Con todas las pruebas, solamente para que tenga sentencia. Y el otro tema importantísimo es las dos denuncias que se le ha puesto. Y la principal por terrorismo. Esas denuncias claramente tienen caso abierto y tendría que ir a declarar, y ya no ha ido a declarar y tendría que ir preso. Entonces, su misma gente le está diciendo que por favor no vuelva, que arregle sus cosas. Y ese es un tema judicial. Pero aparte viene el tema político, Fernando, y eso es un tema grave. Arce no quiere que vuelva. Choquehuanca no quiere que vuelva. Es más, a los que están en la Embajada de México les han dicho claramente, apenas nos posesionen les damos salvoconducto para que se vayan. Queremos nueva gente. Muerto el rey, viva el rey, Fernando. Así es la vida, y la política es peor. Entonces, puede ser, ¿eh? Puede ser. Por eso es mi Tiene apuesta. razón. Hace sentido. Puede ser, es cierto, es muy claro lo que dice. Muerto el rey, vive el rey, eso es muy cierto. Oiga, me tengo que ir, me queda muy poco tiempo.